Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra a través de esta plataforma. Aunque físicamente estamos distantes, pero dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Él está. Nosotros por fe lo creemos, que está entre nosotros, y a través de esta plataforma pues vamos a compartir su palabra. Hermanos, hemos llegado al mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. En nuestro país estamos celebrándolo y hemos como iglesia decidido hacer un Biblia Challenge, un reto bíblico, en la cual cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir con la iglesia durante este mes 3 predicaciones cuyo principal objeto será hablar de los atributos de la Biblia. Al conmemorarse este mes, pues vamos a hacerlo de esa forma. Otro de los objetivos que perseguimos es motivarnos como iglesia a reconocer el gran valor de estudiar las Escrituras, profundizar en ellas y, mucho más importante, vivirlas. Y otro objetivo que perseguimos es animar a cada hermano a compartir las verdades de las Sagradas Escrituras con sus allegados, sus familiares y, ¿por qué no?, también en sus redes sociales. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diversas procedencias a través de un periodo de 1500 años. Por ejemplo, Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue pastor, Lucas fue médico, y a pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma. Tampoco contiene ningún error. Todos estos autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al mismo y único verdadero Dios, el camino de la salvación, Jesucristo. Para darles algunos datos sobre la Biblia, según datos ofrecidos por la United Bible Society o Sociedad Bíblica Unida, la Biblia ha sido traducida a más de 2500 idiomas. La misma supera cualquier otro libro jamás antes escrito. Sin embargo, solo 438 de los 6.900 idiomas tienen la Biblia completa y únicamente 1.168 idiomas tienen el Nuevo Testamento. En los últimos 50 años se ha reproducido y vendido más de 3.900 millones de copias de la Biblia completa. Sin embargo, desde la invención de la imprenta en el 1455 por Gutenberg hasta la fecha, no hay otro libro que haya sido más reproducido que la Biblia. Así que vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy con el primer atributo de la Biblia. El primer atributo, que es que la Biblia es inspirada por Dios. Y el verso clave para esta semana del challenge es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ahora le paso la palabra a mi hermano Efraín. Efraín, la pelota está en su cancha. Gracias, hermano Álvaro. Podemos ver que en la universalidad de la literatura, la humanidad cuenta con miles de autores que han escrito obras fascinantes. Escritores que han sido dotados por Dios de un gran y singular talento para las letras. De estos autores han surgido los denominados clásicos de la historia, que han trascendido a través de los años diferentes épocas, pero hay que significar sin trascender lo secular.
Sin embargo, existe un libro que para su creación y construcción literaria tuvo que ser inspirado por Dios. Es un libro atemporal que rebasa la dialéctica y todos los estados y espacios del tiempo. Es precisamente la introducción que acaba de hacer nuestro hermano Alex. Este libro es la Biblia, las Sagradas Escrituras. La Biblia obviamente fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y como decimos los abogados, por conducto del Espíritu Santo. Observamos cómo en 2 de Samuel 23:2, el rey David, en sus postreros días, afirma que el Espíritu del Señor habló por medio de él y puso palabras en su lengua. Esto es una confirmación de que lo escrito por David, por el rey David en la Biblia, fue inspirado y dirigido por el Espíritu Santo, por Dios, porque de otra manera no hubiese sido posible para David escribir sus libros con la divinidad y el impacto humano que ha tenido sobre nosotros. Otro hombre de la Biblia, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21, al referirse al Antiguo Testamento en su generalidad, expresó: la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Con esto, el apóstol Pedro reafirma que la sabiduría que fluyó de los escritores bíblicos o profetas provino de la inspiración divina de Dios en la forma del Espíritu Santo. También es preciso observar que no todos los profetas fueron identificados con tal título. En el caso de David, por ejemplo, era un rey. Sin embargo, él era portavoz de Dios en la tierra. No obstante, fue llamado profeta en Hechos, en el libro de Hechos 2:29-39. También tenemos el caso de legisladores que fueron profetas o voceros de Dios, como es el caso de Moisés, como se advierte en Deuteronomio 18:18. Otros escritores bíblicos inclusive rechazaron el título de profeta, como es el caso de Amós, con lo cual Amós quiso dar a entender que no era un profeta profesional, o sea, de oficio, a nivel de Samuel, quien tenía una escuela de profetas. Esto lo vemos en 1 de Samuel 19:20. Sin embargo, Amós fue utilizado por Dios como su vocero o profeta. Por otro lado, la propia Biblia, las Sagradas Escrituras, nos aseguran y enseñan que fueron inspiradas por Dios. En 2 de Timoteo, que es nuestro verso clave, 3:16-17, en la voz del apóstol Pablo, escuchamos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es también el propio Jesús quien describió las escrituras como la misma palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo vemos en Mateo 4:4. Es decir, hermanos, que las escrituras son la expresión misma de Dios. Jesús con estas palabras concretizó y nos dejó como conclusión que ciertamente el libro de la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, por nuestro Dios. Con esto termino nuestra participación y pasamos con nuestro hermano Napoleón Colón. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, hermano Efraín. Abundando un poco en lo que afirmamos de que la Biblia había sido escrita por profetas de Dios, dice que los autores bíblicos eran profetas y apóstoles de Dios. Se les denomina con diferentes calificativos que nos dicen acerca de su papel en la producción de las escrituras. Eran llamados hombres de Dios, lo vemos en Primera de Reyes 12:22, eran mensajeros del Señor, Isaías 42:19, siervo del Señor, Primera de Reyes 14:18, y profeta, que significa vocero de Dios. Lo que demuestra que eran hombres seleccionados e inspirados por Dios para llevar a cabo la magistral tarea de escribir las escrituras. Podemos ver la vida de algunos de estos profetas en el libro de la historia, que es parte del estudio de los primeros principios en nuestra iglesia local.
y percatarnos de que a pesar de ser autores de la Biblia, también eran seres humanos igual que nosotros, pecadores, pero con un corazón dispuesto a servir a Dios. Al igual que ellos, debe de ser nuestro sentir hoy en día un corazón dispuesto a servir a Dios a cada instante, no importando las circunstancias ni la etapa de la vida en la que nos encontremos. Dice también que los escritores bíblicos aseguran, así dice el Señor, como uno de los términos que utilizaban cuando se iban a referir que Dios le había dicho algo. Otra forma en que la Biblia describe su propia inspiración es con la frase como, así dice el Señor. La vemos en Isaías 1, 11 y 18. Y en Jeremías 2, 3 y 5. Dios dijo, la vemos en Génesis 1, 3 y 6. La palabra del Señor vino a mí. Lo vemos en Jeremías 34, 1 y en Ezequiel 31. Y otras similares que aparecen cientos de veces en las Escrituras. Estas expresiones revelan, más allá de toda duda, que el escritor afirma en su mensaje es la palabra de Dios mismo. De hecho, por su misma naturaleza, los profetas no podían agregar ni eliminar ninguna de las palabras que Dios hablara a través de ellos. Este es un tema muy importante, ya que en nuestro diario vivir, nosotros queremos adaptar la Biblia a nuestras convicciones personales. Y así como los escritores no podían agregar ni eliminar palabras de la Biblia, nosotros tampoco podemos cambiarla a nuestra conveniencia, ya que eso sería blasfemar la palabra de Dios. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. En muchas ocasiones asegura ser la palabra de Dios con estas mismas palabras. Jesús dijo a los judíos de su tiempo, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Mateos 15:6. Pablo se refiere a las escrituras como los oráculos de Dios en Romanos 3:2. Y Pedro declara, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo podemos demostrar que la Biblia es palabra de Dios? Una de las evidencias internas, dígase que están en la Biblia, de que la Biblia es en realidad palabra de Dios, la podemos ver en su unidad. La Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades y al futuro de la humanidad. Pero también existen evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una es la historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico. Y otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la integridad de los autores humanos. Como se mencionó anteriormente, Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Al estudiar las vidas de estos hombres, los encontramos honestos y sinceros. A manera de conclusión, hermanos, podemos decir que si la Biblia fue escrita por profetas, mensajeros y siervos de Dios, y que en la misma nos recuerdan cada vez que Dios mismo quería decirnos algo, y que se afirma que la Biblia es la palabra de Dios, como cristianos tenemos un compromiso enorme. Primero, de estudiarla. Segundo, de salvaguardarla. Y finalmente, de expandirla a todo lugar que todavía no conozca el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es todo por mi participación. Muchas gracias, hermanos. Compartir con ustedes. Bendiciones. Amén, 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 amén. Y a manera de conclusión, también quisiéramos darle algunos datos sobre la Biblia. La Biblia tiene un total de 66 libros, 39 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Un total de 1189 capítulos y un total de 31.100 versículos.
El libro más largo de la Biblia es el libro de Salmos, con 150 capítulos. También se encuentra en el mismo libro de Salmos el más corto de la Biblia, Salmo 117. Pero también está el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Y el libro más corto es Segunda de Juan, que con tan solo un capítulo, tiene tan solo un capítulo y 13 versículos. Hay algunas frases de pensadores sobre la inspiración de la Biblia. Entre ellos, Atenágoras, que decía en sus escritos que Dios mueve las bocas de los profetas como si fueran instrumentos musicales. También Justino de Mártir lo veía como el Espíritu Santo que desciende del cielo y se vale de hombres como un plectro que tañe las cuerdas del arpa o la lira. Teófilo de Antioquía habla de los apóstoles, de los profetas que vinieron a ser instrumentos de Dios. Clemente de Alejandría ve a los escritores sacros como órganos de la voz divina. Macario explica que así como el aliento habla al soplar a través de una flauta, así también Dios habló por su espíritu a través de hombres santos. Así que, hermanos, esperamos que hayan pues sido edificados con estas palabras y recordarles que el versículo a memorizar en esta semana es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Tengan una feliz semana, que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por su sintonía. Amén. Bendiciones. Amén.